Hola a todos, mi nombre es Lisette. Hoy voy a hablarles acerca de un proyecto exitoso y un proyecto fallido que he tenido a lo largo de mi trayectoria académica en el programa de diseño industrial. Primero me pareció importante definir qué era un proyecto exitoso y qué no, cuándo sí y cuándo no. Eh, el punto más importante a resaltar es cuando los objetivos y metas propuestas se han cumplido. Eh, el segundo, que está muy relacionado a este, es que estas metas sean claras y sean alcanzables. El tercero, también muy relacionado al anterior, es tener en cuenta los recursos como tiempo, presupuesto y trabajo para así proponer esos objetivos, esas metas que se tienen. Primero les hablaré del proyecto exitoso. Este proyecto hace parte de la materia de práctica proyectual 7 o más conocida en la universidad como TPI. Este proyecto inicia con una problemática propuesta por mis compañeros sobre la preocupación sobre la contaminación del río Bogotá, de la cual yo decidí ser parte, pero a lo largo de toda esta investigación y de todo el proyecto, pudimos identificar una problemática de la cual nosotros podíamos ser partícipes y podíamos ofrecer una solución. Así que nuestra problemática finalmente mutó en el desaprovechamiento y manejo inadecuado de los residuos porcinos del centro agropecuario. Eh, esta problemática no solo afectaba al río por la contaminación, sino que igualmente afectaba a la universidad y también desaprovechaba eh, un producto, un residuo que podía ser muy utilizado y muy aprovechado y muy requerido por la universidad, sobre todo en este centro, para las actividades que allí se practican, que son agropecuarias. Finalmente, nuestra solución para esta problemática fue proponer una guía para la producción de fertilizantes a partir de porquinaza. Esta guía está muy enfocada en el contexto de la universidad, eh, y aunque como un plus, del que ya les hablaré a continuación, pueden tomarse cosas de esta implementación en contextos similares, pues sí es muy enfocada a la universidad. Este proyecto duró 16 semanas y participamos 6 personas en él, sin contar los jurados, expertos, profesores y demás. Bueno, yo quise encontré y definí 5 ingredientes para el éxito y 5 ingredientes para el caos. Entonces, uno de los 5 ingredientes para el éxito que encontré en mi proyecto fueron las fases. Se establecieron fases, objetivos por cada fase. Esto lo hizo los encargados de la materia, pero fue algo que a nosotros como grupo y a mí personalmente me ayudó muchísimo para saber qué debía de lograr vez tras vez y no de una vez todo un proyecto y no saber por dónde abarcarlo. La primera fase, que fue la fase de ambientación, donde mis compañeros eligieron esta problemática y los demás quisimos ser partícipes de ella. En la segunda fase, que fue preparación e inspiración, allí tuvimos mucho trabajo de campo, recogimos mucha información, nos contextualizamos de toda la problemática. Siguiente, la fase de formulación e implementación. Allí fue también hubo mucho trabajo de campo, y empezamos a formular ideas y demás. Aquí fueron vital las herramientas,
y la información que nos podían dar las personas, de lo que les hablaré a continuación, y finalmente la fase de presentación. La fase de presentación. Como segundo ingrediente del éxito están las herramientas, como les hablaba. Unas de estas herramientas fueron el análisis Pestel, la matriz Bester, el árbol de problema y la matriz calificación de soluciones. Esto hacía que de alguna manera pudiéramos cuantificar o tener más clara y más organizada toda la información que estaba llegando a nosotros. Personalmente para mí fue algo nuevo, eh, y que en la carrera o en el programa de diseño es muy difícil de encontrar y de lograr como como no solo un paso a paso, sino como verdad una herramienta que, que me ayude a controlar un poco el caos. Como tercer ingrediente del éxito, un cronograma. Este cronograma, aunque fue requerido por la materia, nosotros fuimos muy juiciosos y creo que es de las, tal vez las pocas veces que he cumplido un cronograma tan estrictamente, debido pues a la cantidad de trabajo que había. Era importante, y no solo trabajo, sino habían visitas con expertos, habían salidas de campo con fechas programadas, entonces antes de ir a la visita teníamos que haber investigado un montón de cosas antes, entonces no podíamos como saltarnos un paso o haber hecho ese paso de pronto un día anterior, sino cada cosa llevaba su tiempo. Entonces esto fue muy importante y ayudó muchísimo tener un cronograma y hacer un check de qué está, qué no está y qué falta. Como cuarto ingrediente del éxito está la calidad de la información. Este es algo que resaltó mucho del entorno en el que estábamos, de la materia en general, porque siempre personalmente me sentí muy llena, nutrida de información. Em, era, era un constante aprendizaje de varias disciplinas. em, Bueno, teníamos roles, de lo que les hablaré ya a continuación. Teníamos unos roles, entonces cada uno desde ese aprendizaje que iba teniendo y el aprendizaje ya pues con el que veníamos cada uno podía aportar al grupo. Y las asesorías con el profesor, lo que les digo, en el cronograma también las asesorías del profesor estaban muy, o sea, muy determinadas en estos espacios. Las charlas multidisciplinares, las charlas con expertos, pues allí aprendimos muchísimo de la universidad y otros contextos que nos iban a dar una idea como de cuál iba a ser la solución. Y la información en el campo, la información de ir, de ver, de estar allá, eso fue muy importante para nosotros. Finalmente, como les decía, el trabajo en equipo, cada uno tuvimos un rol y desde ahí nosotros hablábamos, participamos y proponíamos en el equipo. Cabe resaltar, y creo que no es menos importante, y aunque de pronto hayan muchas cuestiones de disparidad sobre opiniones en este tema, no sé, la química del equipo, el llevarse bien, el hablar, en el que exista una comunicación asertiva y responsable, esto es importante. Eh, Finalmente, pues el cumplimiento, la responsabilidad, la asistencia a todas estas actividades propuestas y trabajar siempre de un muy buen ánimo era importante. Como resultado, y con estos ingredientes del éxito, lo que obtuvimos fue un cumplimiento total de los objetivos. Nuestros objetivos fueron claros, obviamente nuestra preocupación era la contaminación en el río Bogotá, pero en ningún momento fue como ya no va a haber contaminación en el río Bogotá, porque pues para nosotros en el momento no es algo alcanzable. Entonces, más bien fue cómo solucionó que desde algún punto se deje de contaminar la,
el río y a pesar de que tal vez esta guía no esté implementada en la universidad, eh, no, pues no del todo, supimos que habían algunas intenciones también antes de nosotros sobre el tema, eh, pues fue proponer una guía. Proponer nunca fue como salvar el río, que ya nunca nadie contamine, ni la universidad, no, fue como proponer esta solución desde este punto, desde esta problemática y las tantas problemáticas que había. Entonces, eso fue uno de los resultados. Tuvimos, pues debido a esto, al arduo trabajo, una calificación excelente, no solo de parte del profesor, que era nuestro único evaluador, sino también de los jurados, que eran dos. Ellos también se sintieron muy satisfechos con los resultados. Y finalmente, pues el conocimiento de los otros contextos, de las salidas de campo a las que estuvimos, en las que estuvimos, la información recibida en estas charlas multidisciplinares, las herramientas que nos daba el profesor, los consejos que nos daban los jurados, todo esto fue también muy, muy importante. Y ahora voy a hablarles del proyecto fallido. Eh, este proyecto fallido hace parte de la materia de laboratorio de diseño 2. Tuvo una duración de 3 semanas. Fuimos 4 participantes inicialmente. Bueno, lo que se proponía era muy claro, los profesores lo proponían, no, no nos tocó establecer como un objetivo ni, ni nada similar al anterior. No, era un proyecto que estaba relacionado a la estética del producto, inspirada en un diseñador, el diseñador Dieter Rams. Entonces, finalmente debíamos de llegar con un ajedrez que tuviera la esencia de este diseño. Bueno, el primer ingrediente del fracaso de este proyecto fue la falta de herramientas. Cabe aclarar que en ningún momento quiero culpar a nadie, pero pues es más lo que mi experiencia me ha permitido como entender y de pronto ser tal vez un poco como, no sé, drástica o tomar una posición. La carencia de herramientas y rutas y pasos. Nos entregaron un objetivo, un proyecto, hagan esto, pero nunca hubo miren, pueden hacer esto, guiándose de esto, o era muy débil, o sea, si lo hacían era muy débil por parte de pues de los encargados de proponernos el proyecto, en este caso los profesores, y la mayoría del conocimiento pues era empírico. También cabe aclarar que esta era una materia de primeros semestres, entonces el conocimiento tal vez o sea, era muy poco el cual nosotros podíamos como entender o lograr. Eh, el segundo ingrediente del fracaso fue la calidad de la información. Siguiendo con la anterior, lo que les decía, pues al no haber herramientas, eh, tal vez una mala comunicación del profesor, estudiante, no habían muy buenas asesorías, porque obviamente hubo preentregas en las que pues de pronto esto no quedó muy claro, no quedó muy claro si íbamos por un buen camino, no íbamos por un buen camino. La tercer ingrediente del fracaso fue la falta de comunicación ya estrictamente con los integrantes del grupo. Habían muchos desacuerdos y creo que empieza a tornarse como un tema de egos. O inexistente comunicación, muchas veces pues no, tampoco no se podía hablar por cualquier razón de particular de cada persona o entre todos. eh, y la incertidumbre grupal se empieza a generar una incertidumbre y empieza a pasar el tiempo y nos empezamos a quedar escasos del recurso
del tiempo que es tan importante. Como cuarto ingrediente del fracaso, los objetivos diferentes. Finalmente aquí ya todo el mundo sabe que tiene que presentar algo, sabe que debe de alguna manera terminar el proyecto, pero si ya sin este objetivo claro, que era lo primero que yo les decía al inicio, que era lo más importante, cumplir el objetivo, creo que es ya la definición de un proyecto exitoso, y pues aquí ya cada quien empezó a tener sus objetivos, sus orgullos, sus egos, y en los que pues todos son o no, o nadie tiene la razón, y se pierde pues toda esta comunicación, todo este trabajo en equipo que pudo haber. Finalmente, la desintegración del grupo y pues de los objetivos, a pesar de que todos finalmente presentamos algo al final, pues se perdió el objetivo que era llegar al final con este ajedrez inspirado en este diseñador, pues en grupo. Ese era el objetivo y de alguna manera pues este objetivo se rompió. Entonces se decide continuar de forma independiente, se establecen objetivos individuales y se da por fallido pues el proyecto. Ya creo que sin más explicación, pues aquí ya es evidente que el proyecto falló. ¿Qué tenemos como resultado de este ingrediente del fracaso? Fracasamos en los objetivos. Creo que no tengo que seguir siendo redundante en eso. El objetivo finalmente no se cumplió. Obtuvimos una mala calificación o no tan buena calificación. Digamos que al final hubiesen hubo dos grupos. Entonces uno tuvo una mala calificación y el otro una mm, no tan buena calificación eh, como se pudo haber obtenido. Los profesores fueron implacables, además, por presentar este tipo de problemas. Y pues finalmente la separación del equipo que es bastante obvia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Eh, eso es todo.